Esta noche le informamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuarán los trabajos de ampliación de la línea 12 del metro y al realizar un recorrido por las obras de esta línea junto a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que en el presupuesto de egresos se etiquetaron 2,000 millones de pesos para que las obras no se detengan. Acompáñenos, este es el reporte. Este jueves, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaron un recorrido de supervisión por los trabajos de ampliación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo. En la terminal observatorio descendieron a 40 metros de profundidad por el umbral poniente 83 para constatar el avance de la obra. El avance a la fecha son el 29%. Llevamos 2 kilómetros excavados. La ampliación de la línea 12 se contempla en 4.6 kilómetros que conectarán Mixcoac con Observatorio a través de 3 estaciones. Con ello, esta línea se convertirá en la más amplia de la red del sistema de transporte colectivo, alcanzando una longitud cercana a los 30 kilómetros. Y de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto tendrá garantía de recursos para ser concluida en 3 años. Ya en el presupuesto aprobado hace unos días hay 2,000 millones de pesos para darle continuidad a esta obra, y también en el caso del tren 3,000 millones, es decir, 5,000 millones de pesos para que continuemos trabajando. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México recogió de manos de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, la demanda de atención a vecinos afectados por las obras. Aseguró que se dará atención a todas ellas porque cada obra pública cuenta con recursos para pagar posibles afectaciones a terceros. Vamos a abrir mesas de trabajo. Una parte evidentemente tiene que ser con los propios recursos de la obra y otra parte pues también analizar junto con la empresa si es que ha habido algunos daños que no se esperaban y trabajar con la alcaldía en las mesas de trabajo. Señaló que ninguna obra que sea en beneficio de la ciudadanía puede partir de afectar a los propios vecinos y que por ello, en conjunto con la alcaldía, se buscará la solución inmediata. Finalizó informando que la ampliación de la línea 12 es parte de un proyecto que va acompañado de una inversión importante para el mantenimiento mayor del metro de la ciudad y la adquisición de más trenes. Eric Pinto, 21 Noticias.